Un millonario pagó la operación del bebé, pero la madre escondía un secreto. Nunca pensé que vería a un millonario llorar. ¿Por qué lloraría? La gente rica no tiene motivos. Mucho menos pensé que eso sería en la sala de espera de un hospital público. Sí, como lo escuchan. Pero esa noche yo lo vi, no me lo contaron, lo presencié. Y lo que ocurrió después cambió la vida de todos los que estábamos ahí presentes. Para que me entiendan, todo comenzó hace 3 meses, cuando llegué al hospital con mi hijo Mateo en brazos. Mateo era un bebé. Tenía apenas 8 meses y llevaba toda la tarde respirando con dificultad. Yo lo noté, intenté no preocuparme. Al principio pensé que era un resfriado, normal en bebés. Los bebés se enferman todo el tiempo, pensé, y los médicos siempre dicen lo mismo. Descanso, líquidos, paciencia y de plano, si es mucho, algunas gotitas para la fiebre. Pero esa noche algo fue diferente. Mateo, después de unas horas, empezó a ponerse morado. Inmediatamente que lo vi me asusté. Su respiración se volvió corta, como si cada bocanada de aire fuera una pelea que su pequeño cuerpo estaba perdiendo. Inmediatamente lo tomé, le puse un par de cobijas y agarré el primer taxi que encontré para llegar lo más pronto al hospital. En cuanto estuve en el hospital, entré corriendo, desesperada. Los médicos se lo llevaron inmediatamente a urgencias. Y durante 2 horas, que fueron las más largas de mi vida, nadie me dijo nada. Solo escuchaba el sonido de las máquinas al otro lado de la puerta, gente que gritaba, corrían. Hasta que finalmente, después de 2 horas, salió un doctor. Nunca olvidaré su expresión. Los médicos, a pesar de que estudian tanto y que aprenden a ocultar sus emociones, ese día, al menos ese médico no lo pudo lograr. Se le notaba la angustia. Me pidió inmediatamente que me sentara y eso yo ya sabía que era grave. Y cuando lo hice, me dijo algo que ninguna madre quiere escuchar jamás. Mateo tenía una enfermedad cardíaca congénita muy grave. Su corazón, su pequeño corazón, tenía una malformación que estaba empeorando rápidamente. Si no lo operaban pronto, Mateo no sobreviviría. Sentí que el mundo se me detenía. Le pregunté cuánto costaba esa operación, porque a pesar de que era un hospital público, yo no tenía acceso a él. Y sabía que si era una emergencia, digamos, fácil de arreglar, me podría resultar barato. Pero en este caso, una cirugía, eso iba a costar mucho. El doctor dudó unos segundos antes de responderme. Y cuando finalmente dijo la cifra, supe inmediatamente que no tenía ninguna posibilidad. La operación costaba más dinero del que yo podría ganar en 10 años o más. Recuerdo que después de escuchar esas palabras salí del consultorio sin saber a dónde ir, desesperada, angustiada. La vida de mi hijo dependía de unos pesos y yo no los tenía. Me senté en el pasillo del hospital con Mateo en brazos y empecé a llorar. Yo no sabía qué hacer. No tenía familia que pudiera apoyarme, un trabajo que quizás me ofreciera un préstamo. El padre de Mateo nunca se había hecho responsable de él. Y aunque quise buscarlo, siempre supe que era imposible. Y en esta situación, mucho más. No sabía dónde vivía, no tenía su teléfono. Pero esa noche tomé una decisión desesperada, porque en esos casos no se pueden tomar decisiones tranquilas. Había un hombre en esta ciudad que tenía suficiente dinero para salvar a mi hijo. Un hombre que probablemente ni siquiera recordaba quién era yo, pero que era la única persona que podía ayudarme en ese momento. Su nombre era Daniel Valdés, un empresario multimillonario, dueño de varias empresas tecnológicas, hoteles, edificios, constructoras, de todo un poco. La clase de hombre que aparece en revistas de negocios, la clase de hombre que nunca pisaría un hospital público como ese.
Pero aún así, decidí intentarlo. Le pedí a una enfermera que llamara a su oficina. Yo pensé que nadie iba a contestar. Pensé que me iban a ignorar. Pero para mi sorpresa, o quizás porque el teléfono de un hombre así siempre se responde, alguien me respondió. Le expliqué a la secretaria que necesitaba hablar con Daniel Valdés por un asunto urgente. Ella me preguntó de qué se trataba. Yo no supe qué decir. Solo respondí con la verdad. Se trata de su hijo. Porque sí, realmente él nunca había sabido de Mateo. Nunca se enteró. Hubo un silencio largo después de esto y la llamada inmediatamente se cortó. Pensé que había cometido un error terrible, que tal vez había asustado a esa mujer con algo absurdo. Pero una hora después ocurrió algo inesperado. Un hombre entró corriendo al hospital. Lo recuerdo perfectamente. Vestía con un traje oscuro, que claramente costaba más que todo lo que yo tenía en casa. Miraba a todos lados como si estuviera buscando a alguien desesperadamente. Y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, supe que era él, Daniel Valdés. Se acercó lentamente y me dijo: ¿Usted pidió hablar conmigo? Su voz era firme, pero podía notar que estaba confundido. Me puse de pie. Sí, señor. Dijeron que era algo sobre mi hijo. Sabía que ese momento lo cambiaría todo. No exactamente. ¿Cómo? Pero puede llegar a serlo. Daniel se veía muy confundido. No entiendo. Miro a Mateo en mis brazos. Mateo estaba dormido, conectado a un pequeño monitor portátil que el hospital nos había dado. Daniel se quedó mirándolo durante varios segundos. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Su expresión cambió, como si hubiera visto algo familiar. Bueno, ¿y qué necesita el niño?, preguntó finalmente. Yo respiré muy profundo y le dije: Mi hijo necesita una operación urgente para salvar su vida. Los médicos dicen que no sobreviviría sin ella. Daniel me observó en silencio. ¿Y me puede decir por qué cree que yo debería pagarla? Esa por supuesto que era la pregunta del millón. Y yo sabía que llegaría. Pero aún así me costó responder. Porque usted puede hacerlo. Usted tiene dinero. Y porque si no lo hace, mi hijo, abracé a Mateo en ese momento, morirá. Daniel miró de nuevo a Mateo. Algo en su rostro se suavizó. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto es de la cirugía? Cuando le dije la cifra, Daniel no cambió de expresión. No parecía impresionado como yo lo estuve. No pareció sorprendido. Simplemente sacó su teléfono, hizo una llamada rápida y dijo: Por favor, sí, autoricen esa cantidad. Necesito que el pago lo envíen al hospital inmediatamente. Sí, ¿qué dije? Ahora mismo. Y colgó. Luego me miró. Me dijo: Listo, la operación está pagada. Durante unos segundos yo no supe qué decir. No podía creer lo que acababa de pasar. Un completo desconocido había salvado la vida de mi hijo en menos de 5 minutos. Pero Daniel no parecía satisfecho. Seguía mirando a Mateo con una expresión extraña, hasta que finalmente habló. Hay algo que necesito saber. ¿Por qué me buscó a mí? Y como les dije, yo sabía que ese momento llegaría. Y también sabía que la verdad no podía esperar mucho más. Miré a Mateo, luego a Daniel. Porque usted es su padre.
El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que el aire desaparecía en la habitación. Daniel parpadeó varias veces, como si su cerebro estuviera tratando de procesar algo imposible. ¿Qué? ¿Cómo es posible eso? Miró al bebé, luego a mí. No, señora, eso no puede ser cierto. Yo ya sabía que esa sería su reacción. Durante meses imaginé si algún día pasaba este momento, todas las posibles respuestas, todas las posibles miradas. Pero aún así, cuando lo vi negar con la cabeza, algo dentro de mí se quebró. Sí lo es. Él es tu hijo, te lo juro. Mateo en ese momento se movió un poco en mis brazos y emitió un pequeño sonido, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. Daniel se levantó de la silla, caminó algunos pasos por la habitación, pasó una mano por su cabello y se veía la frustración como salía de cada uno de sus poros. No, señora, esto es una locura. Yo ni siquiera la conozco. ¿Cómo voy a tener un hijo con usted? Lo sé. ¿Entonces? ¿Cómo? Explíqueme. Yo respiré. Sabía que había llegado el momento de decir la verdad completa. La verdad que había estado ocultando desde el día que Mateo nació. Porque yo no soy su madre. Yo no parí a Mateo. Daniel en ese momento se detuvo en seco. Me miró fijamente y dijo, ¿Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sentí que mi garganta se cerraba, pero continué. En realidad, soy su abuela. ¿Su qué? Mateo no es mi hijo. Es el hijo de mi hija. Daniel se quedó paralizado. Pero mi hija se llamaba Valeria. Inmediatamente cuando dije el nombre de mi hija, algo cambió en su rostro. Ahí parecía que Daniel había entendido todo. ¿Valeria? Y lo vi. Ese momento exacto en que los recuerdos regresaron. Espere. ¿Valeria? ¿Valeria Castillo? Sí. Daniel se llevó la mano a la boca. No puede ser. No puede ser. Sí puede ser. Y es. Me senté frente a él. Daniel seguía mirando al bebé como si su mente se negara a aceptar lo que estaba escuchando. No, eso no tiene sentido. Yo ni siquiera sabía que Valeria estaba embarazada. Porque Valeria nunca llegó a decírtelo. Daniel se notaba muy confundido. ¿Y cómo sabe, señora, que yo soy el padre? Respiré profundo. Sabía que cada palabra que dijera iba a cambiar su vida y la mía y la de Mateo. Porque mi hija nunca estuvo con nadie más que no fueras tú. Daniel bajó la mirada hacia Mateo otra vez. El bebé estaba tranquilo ahora, mirando alrededor con esa curiosidad inocente que tienen los niños pequeños. ¿Cuánto pasó todo esto?, preguntó Daniel. Yo le contesté que hace poco más de un año. Daniel cerró los ojos en un momento recordando. Pero nosotros dejamos de vernos hace como año y medio. Lo sé. Y ella me dijo que se iba de la ciudad. También lo sé. Te dijo eso porque estaba embarazada. Dios. Daniel se quedó completamente quieto. Se recargó en el respaldo de la silla y pasó las manos por su rostro. Pero ¿por qué no me lo dijo? Yo tenía derecho. Mi pecho se apretó. Porque ella tenía miedo, Daniel. ¿Pero miedo de qué? De que tú pensaras que Mateo era únicamente una forma de atraparte. Daniel se me quedó mirando con cara de incredulidad, negando lentamente con la cabeza. No, eso es absurdo. Yo jamás la traté así. Bueno,
Es absurdo para ti, pero para ella no. Pero Valeria sabía quién eras. ¿A qué se refiere? Sabía Valeria que tu familia tenía dinero. Sabía que tu empresa estaba creciendo y sabía que tu vida iba en una dirección muy distinta a la suya. Ella no quería que pensaras que estaba usando al bebé para acercarse a ti. En ese momento, Mateo empezó a mover sus pequeñas manos. Daniel lo observó durante algunos segundos. Había algo en su expresión, algo que parecía mezcla de sorpresa, miedo y una emoción que todavía no sé nombrar. Daniel se volteó hacia mí y dijo: ¿Entonces? ¿Valeria decidió tenerlo sola? No exactamente. Valeria tuvo complicaciones. ¿Qué clase de complicaciones? ¿De qué habla? Durante el parto. Mateo nació 8 semanas antes de lo programado. ¿Mateo fue prematuro? Sí. Mateo nació muy pequeño. Recordar todo eso que habíamos vivido me rompía por dentro. Por suerte los doctores lograron salvarlo, pero Valeria, mi Valeria, no sobrevivió. Daniel se quedó completamente inmóvil. Valeria murió. Mi voz apenas salía como un susurro. Sí, sí, mi hija se fue. Durante varios segundos, Daniel quedó petrificado. No dijo nada. El único sonido en la habitación era la respiración tranquila de Mateo. Y Daniel parecía que estaba procesando algo demasiado grande. Al final, terminó susurrando: Yo no sabía nada, señora. Lo sé, Daniel. Nadie me buscó. ¿Por qué nadie me buscó? Yo agaché la cabeza, porque nunca estuve de acuerdo en esa decisión, pero tenía que respetarla. Y le contesté: Porque mi hija me pidió que no lo hiciera, Daniel. ¿Qué? ¿Por qué? No sé, Daniel. Antes de que la llevaran al quirófano, me hizo prometer algo. Me pidió que criara a su hijo, a Mateo, pero sin involucrarte. El recuerdo de ese momento seguía vivo en mi mente y seguía doliendo como el primer instante. Daniel parecía no entender. ¿Pero por qué haría algo así? ¿Por qué? Yo creo que Valeria creía que tu vida estaba en otro lugar. No, señora, pero esta no era su decisión. Mateo es mi hijo. Yo tenía derecho. Yo sé. Yo lo sé, Daniel. Fue una mujer muy orgullosa, mi hija. Daniel suspiraba, pero de un segundo a otro volvió a mirar al bebé. Se llama Mateo, ¿verdad? Yo le dije que sí con la cabeza, y Daniel empezó a repetir: Mateo, mientras le tomaba sus manitas y jugaba con él. Mateo, ¿cómo estás, Mateo? ¡Qué guapo eres, Mateo! ¿Te pareces a tu mamá? El bebé movió las piernas y Daniel seguía extendiendo sus manos hacia él con cautela, eso sí. Inmediatamente Mateo agarró su dedo y Daniel sonrió. Se quedó encantado. Una sonrisa apareció en su rostro sin que él se diera cuenta. Es fuerte, me dijo. Mateo es muy fuerte, ¿verdad? Le dije que sí. Daniel siguió mirándolo, platicando con él. Y yo le iba contando que Mateo tenía 8 meses, que había tenido algunos problemas de salud,
que nunca había estado del todo bien después de todo lo que había pasado. Y de repente, como que Daniel volvió a calcular mentalmente y me dijo, entonces, ¿todo esto pasó mientras yo pensaba que ella simplemente me había dejado? Si tan solo lo hubiera sabido. No puedo terminar la frase, porque Mateo hizo un pequeño sonidito y lo miró como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Pasaron varios segundos así. Luego Daniel preguntó algo que yo sabía que tarde o temprano iba a decir. ¿Y por qué decidió decírmelo ahora, señora? Bajé la mirada y le dije, creo que es obvio, ¿no, Daniel? Porque yo no puedo con esto sola. ¿Qué quiere decir? Tengo 62 años, Daniel. Hace 3 meses me diagnosticaron un problema cardíaco grave. Lo suficientemente grave como para que los doctores me digan que debo reducir el estrés y descansar más. Y un bebé, tú sabes que él no entiende de diagnósticos médicos. Y no lo hace por maldad, es un bebé. Yo amo a este niño más que a mi vida, Daniel. Pero también sé que necesita algo que yo no podré darle para siempre. No sé cuánto tiempo me sobre. Y él te necesita a ti, su padre. Daniel, con los ojos llorosos, miró de nuevo al bebé. Y luego me miró a mí. Y me dijo, ¿está diciendo que quiere que yo... Sí, quiero que conozcas a tu hijo, que convivas con él. Daniel parecía estar luchando con una tormenta de pensamientos. Miraba a Mateo, luego me miraba a mí, hasta que finalmente me pidió si podía cargarlo. Le dije que sí. Extendió las manos. Yo con mucho cuidado coloqué a Mateo en sus brazos. Y Daniel lo sostuvo por primera vez en su vida con una mezcla de miedo y asombro, como si temiera romper algo. Y de alguna forma conectaron. Yo lo pude ver. Mateo lo miró, él miraba a Mateo, y ambos conectaron a través de los ojos. Y entonces Daniel dijo algo que hizo que el aire en la habitación por fin se relajara. Mírelo. Tiene mis ojos, ¿verdad? Yo sonreí. Sí, sí los tiene, Daniel. Daniel siguió mirándolo, pero después de unos segundos su expresión cambió y se volvió mucho más seria de nuevo, más tensa. Y me dijo, hay algo que deberías saber. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Valeria sí intentó contactarme. ¿Qué? Hace unos meses recibí algunos correos suyos. ¿Y por qué nunca le respondiste, Daniel? No sé, porque cuando los vi pensé que solo quería volver después de haberme dejado. Y yo... Ay, yo fui un tonto porque yo estaba comprometido con alguien más. En ese momento Mateo se movió en sus brazos. Y Daniel lo volvió a mirar con ternura, como si cada que lo volteara a ver se relajara. Así que hablando muy bajito dijo, y nunca abrí los mensajes. Inmediatamente levanté la mirada hacia él. Y por primera vez en toda la conversación había entendido algo que me estaba dejando sin palabras. Valeria sí había intentado decirle la verdad. Solo que el destino había llegado demasiado tarde. Y ahora, meses después de la muerte de mi hija, al menos me queda el consuelo de que Daniel, por fin, estaba sosteniendo al hijo que Valeria nunca le pudo decir que tenía.